Bienvenidos. En Penguin Random House estamos felices de volver a leernos en la FIPO 2022. Este año volvemos recargados para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia, de la mano de autores extraordinarios y fieles lectores como ustedes. Por eso hoy queremos darles las gracias por estar aquí acompañándonos en la presentación de relatos de confín del mundo y del universo. Un maravilloso libro lleno de anécdotas que parecen de otro planeta, hecho por un colombiano que se integró en los más altos circuitos científicos internacionales. Nos acompaña su autor, Juan Diego Soler, doctor de Astronomía y Astrofísica, divulgador científico. Su campo de estudio es el medio interestelar, principalmente el campo magnético y la estructura del hidrógeno atómico en la Vía Láctea. Participó en el diseño y construcción de los telescopios de Globras y Spider y en las campañas de lanzamiento desde la Antártida. Desde muy joven tuvo claro que su pasión estaba en las estrellas. Y Simón Granja, periodista y docente universitario, desde pequeño descubrió su pasión por la lectura y la escritura. Ha trabajado en varios medios de comunicación reconocidos a nivel nacional. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá con nosotros en este evento. Qué alegría. Creo que la euforia que se siente como en el ambiente está súper interesante y espero que se logre escuchar todo, pero creo que eso forma parte del motivo por el cual estamos todos acá y es celebrar el libro, ¿no? Celebrar estas ventanas enormes y súper poderosas que nos llevan a otros mundos e inclusive nos llevan a mirar las estrellas, ¿no es cierto? El motivo por el cual estoy acá es porque hace un tiempo conversé con Juan Diego sobre su libro, lo entrevisté para el periódico El Tiempo, la edición dominical, y yo se lo dije porque yo soy un poco como romántico sobre estos temas y le dije que me parecía supremamente poético su libro, porque Juan Diego viajó hasta el confín del mundo, pero no se quedó ahí, no se quedó con mirar ese espacio como olvidado un poco por la humanidad, que ojalá se mantenga así también un poco, ¿no? Sino que él se fue allá para mirar más allá, para mirar hacia las estrellas y mirar dónde nacen las estrellas. Yo sé que usted dice que Carl Sagan fue el que nos robó como el tema de la poesía en torno a la ciencia, y yo lo mantengo firmemente y creo que igual es necesario, ¿no? La narrativa en torno a la ciencia, de acercar al lector que de pronto no entiende cómo surge o cómo nace una estrella y acercarlo a partir de libros como el suyo que nos lleva a eso, nos lleva a esa ventana gigante. Muchas gracias, Juan Diego, por estar acá, muchas gracias por este libro. Juan Diego además es un científico que hace cosas maravillosas y que pone el nombre de Colombia, de este país, en grande. Entonces creo que eso también es importante como celebrarlo, ¿no? Porque a veces nos quedamos solo con ciertas figuras, pero hay científicos colombianos que hacen grandes cosas. Ese era mi preámbulo y lo primero que quiero conversar con usted, Juan Diego, es justamente quiero que nos transporte a todos, como lo ha hecho con su libro, a este lugar, a la Antártida, ese lugar al que ninguno de nosotros, si alguien ha ido allá, que por favor levante la mano. Creo que no. ¿No? Bueno, listo, está bien. Que nos transporte allá, que nos cuente un poco cómo es ese frío, cómo es ese espacio, cómo es ese lugar tan inhóspito y cómo lo vivió usted, Juan Diego. Simón, muchas gracias primero que todo por sus palabras y gracias a ustedes por estar aquí hoy. Imagínense por un segundo que no estamos en esta fiesta del libro, no estamos rodeados de gente, solamente estamos los que estamos en esta habitación. Imagínense que ese sonido que se siente de fondo es el viento y que afuera no hay absolutamente ninguna referencia de dónde hay arriba y dónde hay abajo. Y ese rumor no deja de pasar y sigue y sigue y sigue. Ahora imagínense que toda la humedad en este cuarto se va, desaparece y comienzan a cuartearse las comisuras de los labios, las comisuras de los ojos, las orejas. Imagínense ahora que tienen una sed que no se puede saciar, no importa cuánta agua pueden tomar. Imagínense que afuera
El viento es tan fuerte que nadie los puede escuchar si gritan y se pierden en la inmensidad del blanco profundo. Eso es Antártica. Eso es Antártica en un día cualquiera. Un día cualquiera es un lugar que podría corresponder a otro planeta, que podría corresponder a otro universo, y sobre todo es un lugar en que sucede algo muy singular. No importa a donde ustedes miren, siempre hay una dirección en la que hay algo en donde el hombre nunca ha intervenido. Es uno de los pocos lugares del planeta en el que el hombre no tiene ninguna intervención y ninguna agencia. Es un lugar que le da verdaderamente la medida a los humanos. Cuando nosotros conversamos, recuerdo una anécdota suya que me pareció divertida, pero a su vez como que daba angustia, porque era justamente como esa soledad. Por favor, cuéntenos que ahora usted se fue caminando a hacer chichi y se sintió totalmente solo y solo escuchaba. Bueno, cuéntelo usted, por favor. Imagínense que ahora ustedes quieran, parte del sentimiento que yo quería llevar en el libro y en esta narración era llevar ese sentimiento de soledad y de enfrentamiento realmente a la naturaleza. Y parte de esa anécdota, que puede parecer un poco ramplona, pero es la forma en que nosotros íbamos al baño en Antártica. Para ir al baño, sobre todo si las condiciones atmosféricas eran bastante graves, la única forma de encontrar el camino hacia el baño era seguir una cuerda que durante 200 metros, cuando uno caminaba sobre el glaciar, lo llevaba a una pequeña cabina, y esa cabina se cerraba y no se escuchaba absolutamente nada, excepto el crujido del hielo, a pesar de que no se iba a destruir, no se iba a desmoronar, y lo único que lo protegía a uno del ambiente eran pues, las pequeñas paredes de la cabaña. Y si ustedes querían y se aventuraban a hacer sus necesidades abriendo la puerta, lo que veían era el volcán más austral del planeta, un volcán activo que todos los días tenía una fumarola, y en realidad, saliendo uno del baño, estaba muy cerca a la experiencia completa de desolación, a lo que yo creo que muchos pueden identificar como la presencia de Dios, algo que supera mucho cualquier forma de entendimiento humana, y eso le pasa a uno yendo al baño. Encuentra a Dios yendo al baño, bárbaro. Juan Diego, ¿por qué fue usted a la Antártida? Cuente el motivo, la razón por la que usted llegó a la Antártida. Fueron además varios viajes. Yo soy astrofísico. La astrofísica es la ciencia que estudia todo lo que está más allá de la atmósfera de nuestro planeta. Pero no toda la información del universo, no toda la luz que proviene del universo logra atravesar la atmósfera de la Tierra. Gran parte de la luz del universo no penetra nuestro planeta y no la podemos ver con los ojos y no la podríamos ver con instrumentos. Una de las formas de observar esa luz es remontar la atmósfera y observarla más allá. Una de esas formas de remontar la atmósfera es con globos que nosotros lanzamos desde la Antártica, y los lanzamos desde la Antártica por 3 razones. La primera, en la época del año en la que yo estuve en Antártica no hay día y no hay noche. Simplemente el sol está cambiando de altura entre 20 y 30 grados en el firmamento y está dando vueltas en el cielo. Eso hace que cuando ustedes lancen un globo no va a tener compresión o expansión debido al ciclo del día y la noche. Segundo, hay un vórtice de vientos que lleva cualquier aeronave, cualquier globo alrededor del polo sur en una banda entre latitud 70 y 80, y la Antártica es un continente. No va a pasar sobre el mar, donde sería imposible recuperar un instrumento así. Siempre está pasando sobre un territorio en el cual podemos recuperar nuestro globo. Y tercero, allá no vive nadie, entonces no tenemos el riesgo que le caiga el globo encima a alguien después de hacer las observaciones. Entonces, Antártica es un lugar ideal para simular esas observaciones que se podrían hacer desde el espacio. Esto no es una órbita, este es el viento que está llevando el telescopio alrededor. Es por nosotros. Obviamente están afuera. ¿Qué buscaba observar con ese globo específicamente? ¿Cuál era la hipótesis científica de pronto que querían ustedes comprobar, o cuál era el motivo científico para elevar estos globos? Simón, cuando se le hace la pregunta ¿de dónde venimos? Esa pregunta pues tiene muchas respuestas. Ustedes les pueden dar una respuesta espiritual, les pueden dar una respuesta sociológica y se pueden quedar solamente en los últimos 100 años de la historia humana,
o se pueden quedar con una historia mucho más que está arraigada en la historia del universo. Si ustedes quieren contar la historia de dónde vienen ustedes y de dónde venimos todos, pues es contar la historia de cómo se forma un planeta como la Tierra y cómo se forma una estrella como el Sol, que puede tener planetas a su alrededor, que es una de muchas estrellas en la galaxia, pero en últimas es el hogar para nuestras formas de vida. Sin el Sol no existiríamos nosotros. Entonces, cuando usted quiere responder científicamente la respuesta de la pregunta de dónde venimos, pues usted tiene que contar la historia de cómo se forman las estrellas. Nosotros con ese globo estamos observando la radiación infrarroja, que es una radiación que no puede atravesar la atmósfera de la Tierra. Y con eso estábamos buscando evidencias que nos contaran por qué se están formando, cuál es la eficiencia en la formación de estrellas, cuántas estrellas se están formando, qué impide que se formen más estrellas o qué impide que se formen nuevos planetas. Entonces, en últimas, estábamos buscando una pregunta que suena muy trascendental, de dónde venimos, pero estamos buscando algo práctico, cómo se forman las estrellas. ¿Y encontraron la respuesta o qué encontraron? ¿Cómo funciona eso? Si le digo mentira el libro, pero en esencia, parte de lo que yo quería ejemplificar en el libro y quería contar la historia, es que la forma en que a nosotros nos cuentan las noticias de ciencia está completamente equivocada. La forma en que nosotros nos cuentan las noticias de ciencia tienen un desenlace, entonces siempre es, esta es la galaxia más lejana, esta es la estrella más grande, siempre es con esos superlativos. Los agujeros negros dan mucho para eso, ¿no? Pero en últimas hace parte de una historia de complejidad, una historia de relaciones, entonces ese hecho casi que mágico en el cual usted logra descubrir una respuesta simple para una cosa tan compleja es muy difícil, es extremadamente difícil, y lo que nosotros encontramos con nuestro globo es que esta historia es mucho más complicada. El medio en el cual se forman las estrellas es un medio magnetizado, y eso está bien por un lado porque pues ahora sabemos que hay un campo magnético además de la gravedad que regula la formación de estrellas, por eso nos están formando más estrellas, y ese campo magnético nosotros lo heredamos como un planeta, y eso es lo que permite que estemos nosotros acá. Si nuestro planeta no tuviera un campo magnético, el Sol ya se hubiera llevado a nuestra atmósfera y seríamos como Marte. Si ustedes abren una botella de agua en Marte, se evapora inmediatamente solamente porque no hay presión atmosférica suficiente en la superficie. Entonces, ese campo magnético que entra en esa colada tan complicada, en últimas, hace que haya menos estrellas, pero hace que estemos aquí los dos y que haya atmósfera, que podamos respirar. Y si usted mira hacia arriba, tenemos 100 kilómetros de gas, que es lo único que nos protege del ambiente más hostil posible, que es el universo. Todo está contra las formas de vida más allá de esta atmósfera. Juan Diego, cuando usted se enteró por primera vez que iba a hacer este viaje, ¿cómo se sintió? Yo sé que usted es un gran lector de estos antiguos exploradores en los que hemos visto en películas, pero me imagino que de una u otra forma fue eso, ¿no? Como sentirse un poco como un explorador de esos. Y yo siento que en el libro hay un poco de eso, porque es como contado en una forma de bitácora, de día tal, voy a explorar tal cosa. ¿Cómo se sintió usted ese día de que dijo, me voy para la Antártida? Es muy extraño, porque como todos los grandes acontecimientos en las vidas de las personas, uno no tiene conciencia de lo que está sucediendo. Yo tenía un objetivo fijo, y era, yo quería ser astrofísico, yo quería dedicarme a ser astrofísico, yo quería ir a la Antártica, pero cuando la oportunidad se dio y ya estaba todo, se estaba juntando, el mundo se comienza a ser extremadamente irreal, porque no es natural que la gente vaya a Antártica, pero usted se está rodeando continuamente de personas que van allá, y son esos personajes que están en el libro, no los exploradores antiguos o todos estos soñadores que pensaban en este continente que nadie había visto, sino eran científicos como yo, y eso no es normal. No es normal, pero para nosotros era normal. Era como la evolución normal de lo que estábamos haciendo. Cuando nosotros nos íbamos a ir para Antártica, yo empaqué la maleta, y yo no empaqué como si me fuera a ir a Antártica, yo empaqué como si fuera cualquier otro viaje, y yo me di cuenta, ya cuando íbamos en el DC-7 para Antártica, que yo dije, mierda, yo no llevo un montón de cosas que me hubiera gustado llevar, cosas que me hubiera gustado mostrar, nada, yo no tenía conciencia de lo que me estaba sucediendo, y durante mucho tiempo no tuve conciencia de lo que me pasó.
Por eso fui 2 veces a Antártica y lo contaba y contaba lo que yo veía y se me hacía normal. Y cada año siguiente era como si esto fuera una experiencia natural, porque usted está metido en un medio en que la gente va muchas veces al hielo. Vive con personas que han experimentado el hielo como una materia, tienen historias mucho más aventuradas que las de uno. Entonces, esa emoción a mí me dio el día que supe que posiblemente ya no podía volver a Antártica. Ahí fue como que caí en cuenta y me di cuenta, esto no es normal. No es normal este tipo de cosas, no es normal que la gente estudie astrofísica, no es normal que la gente vaya a Antártica. Entonces no existe ese sentimiento particular, sino en retrospectiva. Y en retrospectiva es mentira porque es la memoria la que le está jugando trucos a uno. Entonces, realmente, cuando uno está en estas situaciones extraordinarias, se siente extremadamente ordinario entre personas extraordinarias. Cuéntenos un poco de la gente con la que usted estaba allá. Yo recuerdo que cuando lo entrevisté usted fue un poco, digamos, como enfático en que se encontró con gente maravillosa de todas partes del mundo con unas historias, pero que inclusive se encontró con colombianos, si no recuerdo, un boxeador que conducía una pala de estas gigantescas, ¿no? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo es la gente que está allá? ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo es el día a día viviendo en esas condiciones tan extremas, medio encerrados? ¿Cómo es eso? La gente que va a Antártica muchas veces dice que si uno agita el mundo, la gente más interesante se queda en el fondo. Y es cierto, todos son unos personajes que viven mucho de esa referencia en el hielo. Muchos de ellos han abandonado cualquier idea de tener un hogar en un continente corriente, porque Antártica es su hogar permanente. Hay algo que es muy singular respecto a Antártica, y es que se disuelven muchas de las barreras que no nos permiten establecer relaciones humanas continuas cuando estamos aquí. Ustedes ahora mismo están rodeados de muchas personas, vean a la izquierda y a la derecha, es muy probable que no van a ver ninguna de las personas que están en este auditorio otra vez. En Antártica ustedes están almorzando todo el tiempo con las mismas personas, y ustedes saben que el hecho que usted tenga calefacción, que tenga agua para poder tomar, que si hay alguna emergencia, los bomberos es posiblemente la misma persona que le está sirviendo su comida. Eso hace que las relaciones no tengan la misma temporalidad que se tiene en la vida moderna. Acá todos tenemos afán todo el tiempo, todo el mundo tiene afán, todo el mundo quiere ir al siguiente evento, todo el mundo quiere que lo dejen entrar al siguiente libro, todo el mundo quiere conocer al autor, y entonces vivimos de destilar cada minuto en busca del siguiente. En Antártica ni la naturaleza le permite eso, ni la convivencia le permite eso. Entonces hay muchos instantes en los cuales usted está esperando, y usted está muy cerca a las personas que están ahí. Entonces yo no sé si la gente que está en Antártica es excepcional, pero el hecho que todas las barreras que existen en la sociedad moderna se caigan simplemente porque ni siquiera tenemos cobertura de teléfono celular. Eso ya se cae una barrera entera. Cuando usted está en el fin del mundo, pues a lo mejor le interesa un poco menos lo que sucede en el resto de él y encuentra lo que es más humano respecto a cada uno. Entonces, yo no diría que la gente es excepcional, aunque cuento anécdotas en el libro de las locuras que tienen y hacen trajes con plástico reciclado, y anécdotas que han explotado muchísimos los escritores de Antártica, pero creo que la clave es cada uno de esos personajes podríamos ser nosotros si tuviéramos el espacio para conectarnos con esa humanidad y desacelerar el ritmo en el que vivimos. La Antártica suena algo muy lejano para todos nosotros, como algo muy distante, que solo lo vemos como inclusive cuando uno tiene una imagen de un mapa, uno ve una franjita blanca abajo, ¿no? Inclusive uno no es consciente que es un continente. Y uno no es consciente del impacto que tiene la Antártica en nosotros, por ejemplo, en un país como Colombia. Y creo que eso es muy importante como que usted lo explique, cuál es la importancia, porque este continente que es un ecosistema y que tiene vida y que tiene un impacto global, nos toca a nosotros, a cada uno de los que están acá, a las futuras generaciones, a los niños, cuéntanos un poco la importancia de esta zona para nosotros. Antártica es el continente que está siendo afectado
en mayor medida por el calentamiento global. Todo lo que sucede en Antártica nos va a suceder a nosotros en unos años. Estamos viendo que está cambiando la cadena alimenticia en Antártica, y eso está relacionado con todo el mundo. El inicio de la cadena trófica que permita que nosotros tengamos diversidad en los océanos para alimentar a tanta gente que vive del mar comienza en Antártica, comienzan las corrientes antárticas que están cambiando continuamente. Y esa pregunta yo la llevé al extremo cuando yo presenté el libro en el Chocó, porque Antártica es blanco, frío y seco, el Chocó es verde, húmedo y caliente. Entonces yo, como iba ya a decirles la verdad revelada, Antártica está tocado con ustedes, bueno, todo ese cuento. Bueno, resulta que la razón por la cual llueve tanto en el Chocó es por las corrientes de Antártica. Los vientos alisios, que fueron los vientos que trajeron a Colón desde Europa, no son el sistema dominante de vientos en el Chocó. Cuando ustedes están en los llanos orientales, la gente que vive en los llanos orientales o vive en la cordillera sabe que el viento viene de oriente y va para occidente, porque es el viento alisio, es el viento que se produce por la rotación de la Tierra. Eso no sucede en el Chocó porque están blindados por 3 capas de cordillera, y lo que a ellos les llega es el viento que por efecto Coriolis da la vuelta, va a Antártica, recoge toda la humedad, el Amazonas no lo deja pasar y se sube, seca el Atacama, seca Lima, y llega en la forma de algo que se llama el chorro del Chocó, que hace al Chocó una de las regiones más lluviosas de todo el mundo. Eso viene desde Antártica. Si ese patrón de vientos cambia, si el fenómeno de la Niña, como en este año estamos viviendo un cambio del fenómeno del niño y de la niña, y que ha estado siendo registrado, pues va a cambiar inevitablemente. Entonces no sé si entender por qué puede suceder algo que va a cambiar nuestra forma de vida puede ayudarnos a solucionarlo, pero por lo menos ya no tenemos los ojos vendados respecto a lo que nos va a suceder. Antártica, solamente por ser un país que tiene 2 océanos, estamos extremadamente expuestos al deshielo. El deshielo antártico es una realidad. El deshielo en el este de Antártica está sucediendo. Cada año es un iceberg más grande. Cuando yo terminé de escribir el libro, era un iceberg del tamaño de Risaralda. Si tuviera que escribir el libro mañana, sería un iceberg del tamaño de Risaralda y Quindío pegados. Y eso nos afecta directamente porque el deshielo significa la erosión de las costas. ¿Han ido a Cartagena últimamente? ¿Han ido a alguna de las playas del Pacífico? Ven lo que está sucediendo. Las playas están desapareciendo. Y están desapareciendo no solamente porque nos comimos todos los manglares, sino porque el mar está cambiando su nivel. Y entonces no estamos hablando de que Tunja se va a convertir en Melgar o que vamos a poder andar en camiseta aquí en Bogotá. El calentamiento global, su consecuencia más insidiosa posiblemente, es que estamos perdiendo nuestra habilidad de predecir los ciclos de la naturaleza. Y eso es importante porque durante los últimos 20.000 años hemos dependido de la estabilidad climática para crear nuestra forma de vida. Ustedes y yo estamos sentados hoy aquí porque vivimos en una época muy templada en el clima de nuestro planeta. Esa época templada permitió que nuestros ancestros domesticaran plantas, domesticaran animales y pudieran alimentar poblaciones cada vez más grandes, se pudieran asentar y esos asentamientos crecieran tanto que se convirtieran en ciudades. Esas ciudades se convirtieron en un polo del conocimiento y eventualmente se inventaron libros como los que yo puedo contar esta historia de Antártica. Y ese periodo de calma está en peligro y no sabemos a ciencia cierta lo que está ocurriendo. Y todo eso va por entender lo que está sucediendo en Antártica. La Antártica es un descubrimiento reciente casi, ¿no? Es un poquito más de un siglo desde su descubrimiento y desde que llegaron los primeros exploradores. Y como usted dice, ha cambiado, ¿no es cierto? O sea, está teniendo un cambio. Pero ese cambio es más intenso ahora, o sea, en este momento en el que se está hablando del tema del cambio climático, o desde qué punto, desde qué momento empezó ese cambio. Antártica, efectivamente, como usted lo dice, es el único continente que fue descubierto, porque no tiene población endémica, los humanos no vivimos allá y no llegamos allá hasta el siglo XIX y no penetramos en el continente hasta el siglo XX. Entonces, en ese sentido, no tiene historia, pero la historia de Antártica está contada en el hielo. El glaciar que cubre Antártica es un continente que está cubierto por un glaciar que en su parte más espesa tiene 3 kilómetros de alto. Ese glaciar se forma por la deposición
de nieve. Cada vez que hay nieve, esa nieve se deposita, guardando algunas burbujas de la atmósfera, y se va acumulando y se va acumulando. Entonces, cuando usted lee las capas de hielo de la atmósfera, usted está leyendo el libro del clima en la Tierra. Así sabemos el pasado de Antártica, aunque no hubiéramos estado ahí, y sabemos que las últimas páginas de ese libro hablan sobre el efecto de la actividad industrial humana. Hablan, por ejemplo, el efecto de las pruebas nucleares, el verdadero origen del antropoceno, lo que nosotros llamamos como el antropoceno, la era geológica en que los humanos somos la fuerza dominante en la transformación del planeta, está en el hielo. Las capas más superiores del hielo en Antártica tienen residuos de los isótopos radioactivos de las pruebas nucleares que se hicieron al otro lado del planeta, incluso cerca al Polo Norte, en Nueva Zemlya, cuando se detonó la bomba SAR, hasta ahora la bomba atómica más grande jamás detonada. Esos resultados están en Antártica. Ahí nosotros estamos leyendo en las páginas del libro de Antártica la historia de la humanidad y lo que hemos hecho al planeta. Usted lo acaba de decir, en el hielo se lee la historia de la Antártica, y eso me lleva a un tema que a mí me parece supremamente apasionante y que además es muy coyuntural, y que está en su portada, que está en la portada del libro. Si ustedes se fijan, aquellos que tengan el libro en sus manos, o lo pueden ver en la parte de arriba hay un barco, ¿verdad? Cuéntenos la historia de ese barco. ¿Por qué es coyuntural? ¿Por qué le estoy diciendo yo que este barco que aparece en la portada, en la parte de arriba del libro, es coyuntural e importa en este momento? Y hubo noticias recientes que son muy importantes para la historia de la exploración de la Antártica y en general del mundo. Mi libro no se terminó el día que yo lo terminé de escribir y se lo di al editor. Mi libro no se terminó el día que se terminó de imprimir. Mi libro se terminó el 24 de febrero de este año, cuando una sonda robótica del programa antártico de Sudáfrica y de las Islas Malvinas encontró ese barco debajo del hielo. Ese barco es lo único que queda de una expedición, la última de las grandes expediciones antárticas, que lo que quería hacer era cruzar el continente a pie. Ese barco, el Endurance, era el barco que estaba llevando a 28 hombres a llevar un equipo a la costa para atravesar Antártica a pie, que ese fue el último hito grande de la exploración antártica en una época en que las máquinas no podían ayudar. Estos barcos tenían calderas, pero no eran suficientes para impulsar completamente el barco todo el tiempo, dependían de los vientos. Las máquinas, los aviones, los carros eran insuficientes en Antártica. Ese barco era el último fósil de la edad heroica de la exploración antártica. Es una de las historias más fascinantes de sobrevivencia que pueden existir. Esos 28 hombres a 6.000 kilómetros del puesto de civilización más cercano perdieron su hogar. Su barco, el Endurance, fue fracturado como si fuera una hoja seca por el hielo, y ellos quedaron a la deriva más allá de cualquier posibilidad de rescate, y todos sobrevivieron. Esa historia se cuenta y es muy difícil imaginarse la dificultad que tuvieron estas personas. Incluso es muy difícil imaginarse que sea real. Cuando encontraron el Endurance, esa fue la confirmación que toda esta aventura, que hace parte del canon de la literatura del siglo XX, aparece en los poemas de T.S. Eliot, en su libro que le valió el Nobel de literatura, aparecen referencias de escritores del siglo XX, en James Joyce. Es algo que se quedó en el subtexto de la cultura humana. Muy pocas personas se conocen la historia de Shackleton y el Endurance, que yo cuento en el libro, pero cuando apareció ese fósil de historia, imagínense, es como si hubiera aparecido el caballo de Bolívar. Si mañana encuentran a Palomo, el caballo blanco de Bolívar, en la Plaza de Bolívar enterrado y momificado, creo que no hubiera sido tan significativo como esto. Es un pedazo de historia guardado y preservado en el hielo. Nos dice la continuidad de la actividad humana y una historia que podría ser fantástica. Ahí está el barco, fue real. Además hay detalles en torno a esa historia del Endurance que son maravillosos, como este hombre que viajaba con no recuerdo el nombre exacto de la herramienta para grabar, eso tiene una palabra, como la cámara de grabar de esa época, y él grabó, y si ustedes lo buscan en YouTube y lo encuentran,
el momento en el que el barco se empieza a hundir y es impresionante porque se ve cómo la vela, el mástil principal se rompe, se cae y el barco se empieza a hundir entre el hielo. Entonces que encontraran esto es maravilloso, o sea, es como de esas películas, de esos libros de Julio Verne, ¿no? De esas historias, exactamente. Pero ¿por qué a usted lo marcó principalmente ese libro? ¿Por qué llevarlo hasta la portada del libro? O sea, ¿por qué ponerlo aquí arriba? Porque la historia que yo intento contar en el libro no es una historia de éxito. Yo soy científico y no soy científico por los logros que tengo, sino por todas las historias que he vivido para alcanzar lo que he aprendido. El experimento de nosotros salió mal varias veces, salió mal por todo eso que no se puede prever. Hay dos tipos de fallos: los fallos de algo que usted sabe que va a fallar y no atiende, y los fallos que nunca se le ocurrió que podían existir. Usted siempre quiere tener en la vida los segundos porque los primeros son descuido. Entonces, nuestro globo falló 2 veces. Cuando yo comencé a hacer el doctorado, nadie me dijo a mí que solamente 1 de cada 3 experimentos en globo es exitoso. Yo no sabía, lo aprendí con el tiempo. Solamente 1 de cada 3 experimentos en globo es exitoso, porque efectivamente son prototipos, se está buscando empujar la tecnología, no se está buscando cerrar el círculo, descubrir lo más lejano, lo más grande, sino se está buscando crear un peldaño en la tecnología y en el entendimiento del universo que permita a otros llegar un poquito más lejos. Pero es muy jodido que se le dañe a uno el globo, es muy berraco. Yo dejé a la que eventualmente se convirtió en mi esposa en Canadá, después de haberse mudado conmigo. 10 días después de que ella se mudó conmigo, yo me fui 4 meses al hielo. Muchos de mis compañeros tenían niños pequeños. Ahora yo entiendo lo que es estar lejos de la casa con un niño pequeño. No teníamos internet, el ancho de banda era espantoso, todas las fotos que mandáramos a la casa tenían que llegar pixelizadas porque no teníamos suficiente internet para mandar nada. Entonces había unos sacrificios personales bien berracos y eso es difícil de superar. Y uno queda con un guayabo como de 8 meses. O sea, uno hasta que no ve el telescopio armado otra vez, no se le quita el guayabo, porque el telescopio cae desde esos 40 kilómetros de altura, se abre un paracaídas, pero se da un totazo ni el hijo de madre, y cuando está abajo, los vientos lo vuelven mierda, los vientos lo revuelven, casi que toca excavarlo para sacarlo y toca volver a arrancarlo desde cero. Superar una cosa así solamente es posible conociendo las cosas que otros humanos han tenido que superar en nombre de la ciencia y la curiosidad. Los humanos somos extremadamente resilientes y nos hemos inventado formas de torturarnos enormes a través de las guerras. Pero esa es una forma de tortura singular, en el sentido en que es en nombre de ese abstracto, de ese conocimiento, de esa curiosidad. Y la única forma de digerir esa vaina que nos pasa a nosotros era recurriendo a esos ejemplos de, oiga, la única forma de lograr algo en la vida es intentarlo varias veces. Y fue lo que hicieron los exploradores antárticos, hicieron los exploradores de todo el mundo. Cada rayita en el mapa es algo que alguien intentó y que probablemente no logró en el primer intento. Entonces puse el Endurance coronando la portada, pues porque es la metáfora perfecta de lo que significa la ciencia y la curiosidad. Es resistencia. Endurance, la palabra endurance significa resistencia. Usted lo mencionó y la literatura ha estado muy presente o digamos ha estado presente en la Antártica de una u otra forma. Mencionó varios autores, pero me gustaría saber a usted qué libros lo acompañaron en esa aventura, qué letras estuvieron con usted para darle esa fuerza, esa resistencia. Humboldt. Yo me llevé un libro de un escritor alemán, Daniel Kahneman, sobre Humboldt, que se llama Cómo medir el mundo, y contaba las aventuras de Humboldt. A nosotros no nos cuentan Humboldt porque Humboldt era alemán, se volvió extremadamente impopular después de la Primera Guerra Mundial, pero si a alguien le debemos el entendimiento de Colombia y Latinoamérica como un lugar de naturaleza y como países, es a Humboldt. No existiría Colombia sin Humboldt, sin esa percepción
que él tuvo, que este era un mundo distinto al viejo mundo. Y entonces para mí llevar Humboldt era chévere porque tenía descripciones naturales muy detalladas y permitía como mantener el ojo fino a lo que estaba viendo, porque es muy sencillo, o sea, existe rutina también en Antártica, hay que bañarse, hay que ir al trabajo a una cierta hora, hay que desayunar, es un trabajo, en últimas es un trabajo también, y tener las palabras de Humboldt me ayudaba a detenerme por un instante y sentir realmente la dimensión de lo que estaba viviendo, porque Humboldt, siendo un hombre tan universal, y a pesar de ser las palabras reprocesadas, no era la narración original de Humboldt, pues recordaba ese hecho, volver a mirar a la naturaleza. Me acompañaba también lectura más ligera, estaba leyendo, en Antártica hay una gran biblioteca de Stephen King, no sé por qué, porque es muy popular en los meses de oscuridad leer novelas de horror, y hay un gran tráfico de libros de ficción, entonces Stephen King y Humboldt fueron mis compañeros en Antártica. Ya vamos cerrando, pero me gustaría que nos mencionara otros libros adicionales de exploradores que también lo inspiraron. Pues todas estas, cada uno de las 4 páginas que ustedes ven de cada una de esas exploraciones es un libro enorme, es un libro de unos tipos que construyeron volúmenes de resultados científicos, pero también su propia vida. Entonces las biografías de cada uno de los tipos que aparecen ahí, y también de las mujeres, porque también aparecen mujeres al final, cuando ya las mujeres comienzan a integrarse a esta idea de exploración antártica que durante tanto tiempo fue eminentemente masculina. Cada uno de estos personajes es como un portal, cada libro es un portal, cada personaje en un libro es un portal a otros libros, y en ese sentido pues hay que dejarse ir por el agujero de gusano. Entonces, más que recomendarle uno u otro, aunque hay algunos que son difíciles de leer, porque todas esas crónicas de exploración antártica, en últimas, yo necesitaba destilar lo que es más importante y lo que es más divertido, pero estamos hablando de meses de tedio que ellos tuvieron que registrar en libros grandísimos. Pero si ustedes abren cada una de estas páginas, se van a encontrar unos seres excepcionales, seres que, como Nansen, por ejemplo, que es un ganador del premio Nobel de Paz, uno de los tipos más importantes del siglo XX en combatir la hambruna a nivel mundial, y era un explorador antártico. Entonces, cada una de esas páginas, cada uno de esos personajes es un portal a un mundo de libros, y yo quería que mi libro fuera un nodo. Yo quería que cuando la gente comprara mi libro no le quedara faltando Wikipedia. Si yo encontraba algo en Wikipedia que aparecía en mi libro, lo quitaba, porque yo quiero que sea un libro que no aparezca en Wikipedia, y que sea un libro que sirva como un nodo para que la gente pues simplemente crezca con curiosidad. Entonces no tengo una recomendación específica, excepto que échenle ojo a esos personajes que estén ahí y lean menos Wikipedia y más libros. Juan Diego, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por este libro, muchísimas gracias por poner la bandera de Colombia en la Antártica, por ser un gran científico. Gracias a todos ustedes por asistir, por escuchar a un científico colombiano, y yo creo que quedan muchas aventuras, muchas historias por contar, muchas preguntas por hacerse sobre la Antártica, sobre cómo funciona el planeta, sobre las estrellas y sobre de dónde venimos. Y para eso tenemos los libros, estas ventanas maravillosas, así que invitados a leer específicamente el libro de Juan Diego Soler, y que lo disfruten como una gran aventura que es. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias.